Bienvenidos a todos a este nuevo desayuno del clúster. Es el primero que se organiza siendo yo presidente y tengo que deciros que es un auténtico honor estar aquí presentando. Hoy además día de Andalucía, 28 de febrero. Yo como sanluqueño puedo estar muy contento de celebrarlo aquí con todos vosotros. Y quisiera comenzar, al ser mi primer acto público, mostrando mi apoyo y el del clúster a la Guardia Civil y mostrando nuestra solidaridad con todas las familias que tanto han sufrido en las últimas semanas y reconociendo y agradeciendo el extraordinario trabajo que realizáis, sobre todo en el servicio marítimo, en general, pero en particular en el servicio marítimo. Sentiros acompañados por todos los miembros del clúster. En segundo lugar, os tengo que decir que el clúster tiene políticas de desperdicio alimentario cero. Así que hartaros de desayunar, comer, disfrutar, porque he visto año tras año que sobran un montón de croissants y un montón de comida, que luego no sabemos qué ocurre con eso. Así que disfrutad con confianza y sin cortaros un pelo. Y en tercer lugar, me gustaría presentar a los dos artistas invitados en el día de hoy. Por un lado, Pilar Tejo Mora Granado, ingeniera naval y decana del Colegio Oficial de Ingenieros Navales y Oceánicos, y Diego Fernández Casado, que es ingeniero naval y máster en Business Administration, actualmente presidente de la Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos de España. Y tengo que decir que la verdad es que es un auténtico placer que el primer desayuno en el que yo participo como presidente sea con ellos. Los ingenieros navales son fundamentales en nuestra economía azul, en nuestro mundo marítimo, y están atravesando, igual que otros sectores económicos de la economía azul, sus problemillas para captación de talento, los problemas de relevo generacional, de generación de vocaciones, y todo eso es lo que en el día de hoy nos van a presentar, el trabajo que están realizando desde el colegio y desde la asociación para, primero, analizar la situación y, en segundo lugar, adoptar medidas que permitan en el futuro tener más ingenieros navales. Pero de todo eso nos van a hablar ellos en un momento. Es un colectivo consustancial al sector marítimo en general y que cada vez tienen más valor, no solo por la calidad de su formación en España, sino, como decía, por la escasez que desgraciadamente tenemos. Así que yo creo que con el trabajo que están haciendo y con la ayuda que le podamos prestar desde el clúster, podremos salir adelante, seguro. Y eso quería deciros, que el problema que tienen los ingenieros navales es un problema que tenemos en general en toda la economía azul. Intentar atraer talento, intentar generar vocaciones, y por eso esta será una de las prioridades del clúster durante estos años que tenemos por delante. Así lo han manifestado los vicepresidentes, que ya nos reunimos el 8 de enero, lo han manifestado los miembros del comité ejecutivo, que nos reunimos la semana pasada, y creemos que desde el clúster tenemos que apostar por ello y poner también medios para intentar conseguir generar esas vocaciones e intentar que la imagen de la economía azul en su conjunto, del sector marítimo, de todo lo que rodea al mar, realmente se conozca. Desgraciadamente, a pesar de los cerca de 8.000 kilómetros que tenemos de costa, el mundo marítimo sigue siendo un gran desconocido y tenemos que intentar conseguir que los ciudadanos españoles se den cuenta de la importancia socioeconómica que tiene y de la importancia cultural, histórica que tiene, y que se apueste por ello. Por eso nos sentaremos con los distintos ministerios en el Consejo Consultivo, nos sentaremos en definitiva, el Gobierno para intentar impulsar la economía azul en la medida de nuestras posibilidades. Y yo no voy a enrollarme más. Yo creo que los protagonistas en el día de hoy son nuestros invitados. Diego es vicepresidente del clúster, por cierto. Y desearos un magnífico desayuno. Acordaros, comer tranquilamente, no os cortéis. Vamos a seguir la dinámica que se ha realizado en otras ocasiones. Os van a repartir unas tarjetas que ya las tenéis en la mesa. Tampoco cortaros en las preguntas, con total libertad, escribirlas. A mí, como presidente,
me tocará moderar la sesión. Intentaré leer todas. Se supone que el presidente tiene que ser un poco prudente con la lectura de las preguntas por si hay alguna que no es conveniente para no poner un aprieto a los ponentes. No sé yo si eso lo vamos a hacer o no. Vosotros escribirlas y ya el moderador hará lo que considere oportuno. Diego, me han dicho que vas a ser tú el primero que vas a hablar, así que bienvenido y tienes la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias y buenos días. Buenos días, decana del colegio. Buenos días, almirantes y personal de la Armada, amigos y, como decimos en la profesión, amigos y compañeros, que son los ingenieros navales. Entonces, muchas gracias por la introducción. Yo prácticamente ya con lo que has dicho ya podríamos pasar a las preguntas, porque ya has centrado bastante bien el tiro. Pero en cualquier caso, estamos en una situación, y ahora hablamos en general del sector, en el que nuestra profesión, en cómo estamos en nuestra profesión es un caso particular. La realidad es que la escasez de profesionales en todos los ámbitos, incluso no solo de lo que ha llamado Javier economía azul, en general en todos los ámbitos que tienen que ver con la ingeniería, la escasez está en una situación alarmante. Cuando decimos alarmante, pues cuando miramos al sector azul, a la economía azul, pues nos faltan marineros para barcos de pesca, nos faltan marinos para la flota mercante, nos faltan ingenieros, delineantes, soldadores, tuberos en los astilleros. Y esto es algo que el año pasado ya pusimos de manifiesto al finalizar el 62 Congreso de Ingeniería Naval, y ya anunciamos que íbamos a trabajar en un plan y este es el que hoy os vamos a presentar. Como decía, el caso de los ingenieros navales es un caso particular, pero que también, circunscrito a la situación de los ingenieros, también refleja en la situación en la que está la ingeniería en España. A finales del año 22, el Observatorio de Ingeniería emitió un informe en el que ya alertaba de la necesidad de 200.000 ingenieros entre el año 2023 y el 2030. Esos 200.000 ingenieros incluían también ingenieros de grado y también por las mismas razones. Relevo generacional, insuficiente número de egresados de las escuelas de ingeniería y un crecimiento moderado previsto de la economía. Y eso llevaba a ese déficit de ingenieros en España. La verdad es que es una cifra alarmante. Sin ingeniería es muy difícil construir industria y sin industria es muy difícil construir valor añadido que haga que el país progrese. Por lo tanto, estamos ante un caso particular en el nuestro, pero que es algo generalizado en la economía. Empezamos, como decía, el año pasado, al final del 62 Congreso, anunciamos que íbamos a trabajar en esto porque por todas las entidades del sector, por parte de la Armada, por parte de la Administración, por parte de empresas de ingeniería, por parte de los astilleros, nos decían, oye, faltan ingenieros navales. Y estábamos asistiendo a una dinámica de picoteo entre empresas competidoras o empresas cooperadoras por el talento. Entonces, una vez que ya teníamos ya era un consenso y ya lo veíamos como una voz de alarma, constituimos un grupo de trabajo en el que incorporamos a personas de la empresa, a personas de la universidad y a personas de la administración para hacer un análisis. Y bueno, de este análisis, que pues, ha sido, yo diría, bastante exhaustivo y que nos ha llevado varios meses, pues hemos coincidido en, primero, el diagnóstico. Y hemos partido también de una base importante, que para nosotros es importante, que es saber cuántos ingenieros navales somos, que no era tan sencillo. Al final hemos tenido que recurrir a todas las escuelas de ingeniería y pedirles cuántos ingenieros han salido desde el año 83 para contemplar a aquellos que están en activo e ir sumando promociones. Es una manera de por lo menos tener una idea y tener un dimensionamiento de dónde estamos. Como sabéis, en España tenemos 5 escuelas de ingeniería que ofrecen los estudios de máster y 2 que ofrecen los estudios de grado. Para acceder a las competencias de un ingeniero naval es necesario hacer el máster habilitante. Es decir, sin tener... Esta es una profesión regulada,
con todas las condicionantes que tienen las profesiones reguladas, igual que los médicos, etc. Por lo tanto, hay que cumplir unas determinadas condiciones para acceder a esas competencias y la condición fundamental es tener el máster habilitante, y luego la segunda es la de estar colegiado, que eso también a un médico nadie le pregunta si está colegiado o no, lo da por hecho. Pues en este caso exactamente igual. Bien, pues sabiendo cuántos ingenieros habían salido por cada promoción, somos capaces también de saber cuántos se van a jubilar en los próximos 5 y 10 años, cuántos se van a jubilar año por año. Y también tenemos la media de cuántos estudiantes egresan de las escuelas haciendo el máster habilitante. Os voy a dar dimensiones para que tengamos referencias. Más o menos somos del orden de 2.500 o 2.600 ingenieros en activo, que no quiere decir que estemos todos trabajando en el sector. En el sector debemos de estar trabajando más o menos el 50%, más o menos. Entre los cálculos que hemos hecho con los que tenemos datos por estar colegiados, más o menos sabiendo a partir de los datos que tenemos en cada delegación, somos capaces de saber que más o menos el 50% están trabajando en el sector. Y los que salen de las escuelas, de media, en los últimos 5 años, son 72. 72 ingenieros navales cada año de media. De estos 72, un 10% se nos van al extranjero. Entre un 8 y un 10% se nos van al extranjero al salir. Damen es uno de los grandes contratadores, Holanda, Alemania, y sabemos que una vez que están fuera, ya recuperarlos de vuelta cada vez es más difícil. Y luego tenemos un 40 y tantos % que empieza a trabajar fuera del sector. Por lo tanto, para trabajar en el sector de esos 72 que salen de cada promoción, pues tenemos disponibles del orden de 36-40. Esto es la media que tenemos en este momento. Y se nos están jubilando, simplemente, como os decía, sumando las edades, más o menos del orden de 50-60 al año. Por lo tanto, ya para empezar, los egresados de las escuelas no son suficientes ni siquiera para cumplir con la tasa de reposición de los que dejan de estar activos en su vida laboral. Si a eso le añadimos el crecimiento de la industria, pues entonces la cosa ya se empieza a poner un poquito más complicada. Hemos hecho 2 escenarios. Cuando hemos estado trabajando en los escenarios, y aquí nos ha ayudado mucho Antonio Cruzelaegui, el director de la escuela, hemos hecho 2 escenarios en los que hemos considerado los 3 vectores de crecimiento que tiene la industria. El primero es los astilleros privados, que tienen un nivel de actividad, digamos, si no pleno, casi pleno, o sea, hay un nivel de actividad muy importante en los astilleros actuales. El otro vector de crecimiento es Navantia, en el que en este momento, entre los programas del S-81, la F-110, las corbetas de Arabia, etcétera, más la actividad de reparación, que también está funcionando muy bien, pues están también casi a plena carga. Y luego el tercer vector es la eólica marina, en la que vamos a ver un crecimiento muy importante en los próximos años. Y en base a esos 3 vectores, pues hemos hecho 2 escenarios. Un escenario muy conservador y otro intermedio. No hemos intentado ser posibilistas en cuanto a escenarios agresivos. Las hipótesis, por ejemplo, la hipótesis para el escenario intermedio es pensar que Navantia va a vender uno de los programas en los próximos 5 años. Que es bastante probable, o sea, mal tienen que ir las cosas y mucho se tiene que torcer para que alguno no vendamos. Entonces, desde ese punto de vista, nos hemos centrado, una vez puesto ese marco de referencia, nos hemos centrado en el conservador, que es seguir más o menos con la misma carga y un cierto crecimiento bastante razonable, que es el escenario razonable que asume el sector de crecimiento de la eólica. Bueno, pues simplemente haciendo la matemática que supone la demanda de estos vectores de crecimiento, pues nos faltarían 1.000 ingenieros. 1.000 ingenieros en los próximos 5 años. 1.000 ingenieros es imposible que los podamos producir. O sea, desde un punto de vista demográfico y desde un punto de vista académico y sociológico, no vamos a llegar nunca a cubrir ese gap. Cuando digo demográfico, pues porque vemos cuáles son las tasas de incorporación por generación de estudiantes a la universidad. En la parte sociológica hay que ver que quizá las ingenierías no generan la atracción en nuestros jóvenes que sería deseable. Para que tengáis una referencia, solo el 10% de los estudiantes universitarios estudian una ingeniería.
Y luego hay aspectos académicos en los que vemos que, dada que hay mucha demanda, hay oferta por parte de los empleadores que hace tracción de los que terminan el grado y que se ponen a trabajar. Y es muy difícil que un chaval que empieza a trabajar en el grado pueda compatibilizar, si no se toman medidas que les ayude, ese trabajo con el estudio del máster. Entonces, y luego teniendo en cuenta que esa necesidad de 1000 ingenieros es imposible pasar del 0 al 100, pues lo único que podemos o lo que podemos señalar es acciones para minimizar el impacto. Acciones para minimizar el impacto. Y en esas acciones, pues, la aspiración, y yo creo que es una aspiración que nos gustaría compartir con la universidad, con la empresa y con la administración, que ahora pasaremos a comentar, contamos con vuestra ayuda. Es que esto no es, nosotros como colegio y como asociación no lo podemos resolver. Nosotros estamos apuntando al problema, estamos sugiriendo algunas de las acciones o estamos sugiriendo las acciones que creamos convenientes desde la profesión, y aquí es la administración, la universidad y la empresa las que tienen que dar el paso adelante para intentar minimizar el problema. Y yo creo que me voy a parar aquí, Pilar, porque si no luego me dices que te he comido todo el discurso. Es que lo has contado todo. No, queda. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. ¿Está puesto? Vale. Pues nada, muchas gracias, Diego. Muchas gracias, presidente. Es un placer, de verdad, estar aquí. Y, bueno, menuda capacidad de convocatoria tenéis en el clúster, ¿no? Tenéis vosotros. Muchísimas gracias a todos los que habéis venido. Además, es que, como vemos tantísimas caras amigas, la verdad que es un placer. Bueno, pues... yo creo que, Diego, has explicado un poco todo el proceso, ¿no? Más o menos hace un año, desde hace un año venían llegándonos mensajes desde todas partes de este problema, ¿no? Y lo que hemos intentado desde la asociación y desde el colegio es delimitarlo. Es decir, dimensionarlo, saber cuando nos decían nos faltan, no tenemos, no encontramos, nos los quitan, etcétera, ¿no? Pues saber de qué cifras estábamos hablando. Y efectivamente, bueno, ha sido un trabajo no sencillo, sobre todo, bueno, pues porque nuestras capacidades son las que son bastante limitadas. Pero yo creo que hemos conseguido tener una información y unos datos que hacía mucho que no se tenían, ¿no? Algunos de los datos, pues claro, nos han sorprendido más que otros, pero bueno, al final lo que tenemos es una realidad, que son los números que acaba de dar Diego, ¿no? Entonces, dimensionamos el problema, tenemos claro que no tenemos ahora mismo suficientes ingenieros navales para cubrir la demanda actual, pero sobre todo la que estamos expectativa, o sea, la expectativa que tenemos de necesidad, ¿no? Que nos sitúa en una posición un poquito paradójica, ¿no? Porque por una parte estamos encantados de que el sector marítimo naval está en un momento y en un periodo de expansión y de muy importante actividad, y con la paradoja de que no tenemos suficientes profesionales para dar respuesta a eso, ¿no? Entonces, como digo, dimensionamos el problema y analizamos las causas, ¿no? Y las causas yo creo que también las ha apuntado Diego. Hay una cuestión demográfica que se va a presentar con muchísima más virulencia en los próximos años, es decir, la curva demográfica de nacimientos nos va a llevar a que dentro de aproximadamente 4 o 5 años vamos a tener muchísimos menos jóvenes que ingresen en la universidad. La masa de nuevos ingresantes va a ser mucho más reducida que la actual, y si mantenemos los mismos porcentajes de gente que está, estudiantes que les apetece cursar ingenierías y específicamente la ingeniería naval, pues el problema actual se va a agudizar tremendamente, ¿no? Y en el fondo pues hay un problema que lo ha mencionado también vuestro presidente, hay un problema de desconocimiento del entorno mar. Es decir, la sociedad actual, la sociedad española, a pesar de que somos casi una isla, vivimos de espaldas al mar, no somos conscientes de lo que el mar nos ofrece, lo que el mar nos da todos los días. Yo siempre digo que
pues en algunas charlas e incluso en clases, ¿no? Que no somos conscientes de que desde que nos levantamos hasta que nos acostamos estamos utilizando cosas, consumiendo productos, haciendo uso de bienes que por lo menos han pasado una vez, han usado una vez el transporte marítimo, ¿no? Si te detienes a pensarlo, desde que te levantas, lo que utilizas en el aseo, en el desayuno, luego cuando vas a trabajar, el móvil, tal, o sea, el transporte marítimo es vital, ¿no? Bueno, pues de eso no somos conscientes, hay un desconocimiento y la segunda derivada es que hay una falta de atracción, ¿no? Es verdad que hay una falta de atracción también, no solo a la ingeniería naval y al mundo del mar, sino en general a las ingenierías, también por otra paradoja. Es decir, estamos viendo que la demanda es muy superior a la oferta, pero lo que dice la ley de la oferta y la demanda, que eso hace que el bien o el producto, en este caso los ingenieros navales, eleven su precio en el mercado, pues por ahora no se está produciendo. Entonces, la realidad es que los jóvenes saben que las ingenierías requieren un esfuerzo muy importante que luego no tiene un retorno adecuado en remuneración, y no hablo solo de remuneración salarial, porque hay también una remuneración social, ¿no? Y entonces nos encontramos con que en las escuelas se produce un embudo, ¿no? Tenemos unas escuelas de grado que ofrecen un número de plazas, se ocupan en torno, por los números que hemos analizado, en torno al 80%, pero de ese 80% no todos egresan, con lo cual tenemos menos. Y de los que egresan, obviamente no todos van a estudiar máster, y de los que entran en el máster, no todos egresan a su vez, con lo cual se nos produce un efecto embudo que al final nos quedamos en esos 72 de media ingenieros navales al año, que son totalmente insuficientes, como hemos dicho, para cubrir ni la demanda actual ni la de los próximos años. Entonces, muy sintéticamente, ¿no? Las acciones que estamos planteando pues se dirigen a atacar, si se me permite la palabra, a esas causas que hemos analizado, que hemos identificado del problema, ¿no? ¿Tenemos pocos grados que pasan a hacer el máster? Vamos a trabajar para que haya más grados que se interesen en cursar el máster. Entonces, ahí, bueno, pues una de las razones es que efectivamente, como hay mucho trabajo, los grados antes de acabar la carrera ya tienen trabajo, algunos intentan hacer el máster, no son capaces de conciliar la vida laboral y la vida académica, lo abandonan. Bueno, pues tendremos que trabajar con las empresas y con las escuelas para que faciliten el que esas personas, esos grados, puedan cursar el máster. ¿Necesitamos más másteres? Pues vamos a ver si de otros países, Latinoamérica es nuestro, digamos, entorno natural, ¿no? Por nuestras afinidades culturales, de lengua, etcétera. Vamos a ver si podemos atraer titulados de otros países, hablo de Latinoamérica, pero puede ser también de otros países de Europa, que homologuen su título y que vengan a trabajar en España, ¿no? A España. Yo creo que España, para muchos de esos países, es un país muy atractivo para trabajar. Entonces, lo que hay que hacer es difundirlo y atraerlo y facilitarlo. Vamos a ver también, que ya son cosas que están haciendo algunas escuelas, porque claro, la reflexión era a los ingenieros, a las ingenierías, Bolonia nos ha hecho la puñeta, y perdonadme la expresión, nos ha hecho la puñeta porque el que antes ingresaba en la Escuela de Ingenieros Navales para hacer la ingeniería superior, pues entraba diciendo quiero ser ingeniero naval, el camino es difícil, etcétera, pero pumba, 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 sé los años que me puede llevar, ahí voy. Ahora el horizonte es el grado y además, insisto, como hay mucho trabajo, pues resulta que acaban el grado, les están llamando de las empresas. Pues para un chaval, además el grado son 4 años, es decir, que no son 4, que al final suele ser 5, y llevo 5 años estudiando con un esfuerzo importante, tengo una titulación, me están llamando de las empresas, ¿a qué voy a ir yo a complicarme la vida a hacer el máster, ¿no? Entonces, eso es una realidad. Lo que están haciendo algunas escuelas,
lo que llaman programas académicos de recorridos sucesivos, es decir, facilitar volver un poco a ese horizonte de que lo que veías era que al final ibas a acabar como ingeniero naval máster, permitir que cursen el máster aunque les queden ciertas asignaturas del grado, es decir, intentar dar continuidad desde el comienzo hasta el final a la carrera superior, ¿no? Y luego, o sea, estoy sintetizando mucho, ¿no? Y luego ir un poco a la raíz del problema, que yo creo que aquí miro a Teresa, miro a Mercedes, o sea, creo que todos los que estamos en este entorno lo conocemos bien, que es ir a las edades tempranas a que se familiaricen con el mar, que se familiaricen con el entorno marítimo, a que conozcan las posibilidades, a que conozcan el atractivo que puede tener las profesiones relacionadas con el mar. En nuestro caso concreto, obviamente, la ingeniería naval, pero yo creo que ahí tenemos que unir fuerzas, ¿no? Que todos los que estamos preocupados por atraer talento al entorno marítimo y al entorno naval, tenemos que trabajar juntos en ese plano, ¿no? En el plano de ir a los chavales, a los niños, a acercarles, ¿no?, al mundo marítimo. Y bueno, yo creo que este es un poco el panorama, ¿no? Es verdad que nosotros pensamos, o sea, nosotros estamos orientándolo en un entorno muy delimitado que es la ingeniería naval, aunque con esta perspectiva que digo más amplia del mundo marítimo, pero es extensible a todas las ingenierías. Es un problema que tenemos todas las ingenierías. Nosotros, el colegio, está como los otros colegios de ingenieros, estamos unidos en la Unión Profesional de Colegios de Ingenieros y creemos que al final estamos en un problema país. Es decir, si no tenemos ingenieros, si no somos capaces de desarrollar el talento que existe en el ámbito tecnológico, en el ámbito científico, en el desarrollo de actividades de valor añadido. O sea, nuestro país tiene que estar donde le corresponde y tiene que hacerlos progresar como país en el vector que le corresponde, que no es precisamente el de la mano de obra barata, sino el de mano de obra que añada valor, que haga desarrollo tecnológico, y para eso los ingenieros son imprescindibles. Otras profesiones también, pero desde luego las ingenierías son imprescindibles. Entonces, obviamente nosotros, ni con nuestra dimensión, ni la asociación ni el colegio, con lo que somos como entidades, podemos abordar solos este problema. Entonces, ¿por qué lo estamos poniendo encima de la mesa? Lo pusimos la semana pasada en el entorno del Alto Consejo Consultivo. Hoy hemos tenido la fortuna de que el clúster nos ha ofrecido esta voz, ¿no? Y bueno, y lo vamos a decir en todos sitios muy alto y muy claro en todo lo que nosotros podemos. Necesitamos hacerlo juntos. Necesitamos a las empresas, necesitamos a las administraciones y necesitamos a las universidades. Y necesitamos concienciar de que esto es un problema país que hay que abordar y poner todos los medios para resolverlo. Nosotros tenemos una ambición que es relativamente modesta, la ha dicho Diego, duplicar en los próximos 5 años los ingenieros navales que salen. En términos absolutos es muy poco, estamos hablando de cada año 70 ingenieros navales más al año. Y diríais, pues qué fácil. No, no es fácil. Es nuestra ambición. ¿Por qué? Pues porque hemos puesto esa cifra, pues es la capacidad que tienen a día de hoy nuestras escuelas, la capacidad en oferta de plazas de sacar ingenieros navales. Y esa es nuestra aspiración concreta como ingenieros navales, nuestra aspiración como ciudadanos conscientes del momento que estamos viviendo es que todo ese entorno se haga consciente de ello y trabaje para resolverlo. Y nada más, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los dos. Esto se está animando. Aquí tenemos algunas preguntas interesantes. Vamos a empezar con la primera y os pido a los que vayáis a mandar más preguntas, porque se me han olvidado traer las gafas, que lo hagáis con letra grandecita para que yo lo pueda leer bien, porque si no lo voy a pasar mal. La ingeniería naval es una profesión muy vocacional, que lleva al 40% de egresados a trabajar fuera del sector. Falta de empleo, has dicho ya que no. Bajos sueldos, ubicación de los empleos.
A ver, la realidad es que en nuestra profesión hemos pasado años muy duros. Entonces ha habido desde las primeras crisis del sector naval, los ingenieros navales, como es verdad que siempre lo digo, que valemos para todo, pues fuimos entrando en otros sectores, sectores que ofrecían condiciones interesantes y entonces, claro, tenemos un grueso, el porcentaje que ha comentado Diego, que es un porcentaje relativamente importante, de compañeros que están fuera del sector. Yo pienso que en las condiciones actuales del sector, que es mucho más demandante, mucho más tal, quizá esos porcentajes en promociones actuales, recientes o próximas, esos porcentajes se reduzcan. Pero a día de hoy tenemos un poco la herencia de los años que han sido duros, ¿no? Y luego está la realidad que hemos comentado, yo creo que lo ha comentado Diego y lo he comentado yo, es decir, no pasa solo en la ingeniería naval, no se está remunerando adecuadamente a los ingenieros navales, con lo cual, aún en situación buena del sector, si hay otras posibilidades más atractivas en otros aspectos, como puede ser el económico u otros, o de desarrollo profesional o yo qué sé, pues va a seguir habiendo una fuga, ¿no? A lo mejor quieres tú comentar. No, yo sí quería añadir que efectivamente ese 40% que se va del sector, también hay un porcentaje importante que se va a otras industrias, es decir, siguen actuando ingenieros. La verdad es que, como dice Pilar, nuestra formación nos permite ser bastante polivalentes, es decir, una vez que nos ponen delante de un problema, lo que sí hemos aprendido es a estructurarlo, a dividirlo y a ir resolviendo por partes, lo cual pues, nos permite tener una visión en el mercado, una apreciación en el mercado bastante buena. Y nuestros compañeros son demandados en banca, en consultoría y, como digo, en otras industrias. Y luego, respecto al tema salarial, una de las propuestas que hacemos es que el sector, dependiendo de los subsectores, se haga un benchmarking salarial como se hace en otros sectores. Dependiendo de las categorías profesionales, un benchmarking ciego en el que nadie sabe, nadie sabe qué ha aportado qué, pero por lo menos si tengamos una media de, por distintas categorías salariales, por distintos años de experiencia, si tengamos una referencia. Y esa referencia nos permite, como decíamos al principio, dimensionar el problema. Porque ahora mismo estamos diciendo, estamos mal pagados, pero ¿comparados con qué? Con otros ingenieros, con un economista, con cuántos años de experiencia. Es decir, necesitamos tener una visión mucho más concreta que solo esa expresión que no nos permite cualificar. Yo siempre digo que una frase sin datos es un criterio. Perdón, una frase con datos es un criterio, sin datos es una opinión. Gracias. Muchas gracias, Diego y Pilar. ¿Queréis añadir algo? Dos preguntas que, en cierta manera, tienen algo de relación. La primera, ¿estáis contemplando en este estudio aquellos estudiantes españoles que están estudiando bien el grado o bien el máster en universidades extranjeras, especifican aquí en británicas o europeas? Y relacionado con el extranjero, ¿se ha pensado en la, entre comillas, importación de ingenieros navales latinoamericanos como posible solución? ¿Por qué la Administración española está impidiendo, incide con puñetera burocracia, esta práctica a las pymes españolas? Las ventajas de esta iniciativa me las dejo para otra sesión. Sí, a ver, yo eso creo que lo he comentado, es una de las líneas que queremos poner en marcha, ¿no? La atracción de titulados de otros países, con Latinoamérica como espacio, digamos, más sencillo, pero es verdad, creo que lo mencionas en tu pregunta, que la Administración española no es precisamente ni ágil ni eficiente en dar respuesta a esta situación. Entonces, ahí también tenemos que trabajar, sin lugar a dudas. O sea, esa es una realidad. Y luego, respecto a los españoles que cursan los estudios fuera de España, nosotros no, o sea, hemos contabilizado profesionales que salen de las escuelas que imparten el máster en nuestro país y el grado. Sí, luego solo añadir
que a mediados de noviembre la Comisión Europea emitió una sugerencia, una directiva, es una recomendación sobre la necesidad de homologar títulos de terceros países. La falta de titulados superiores en determinadas profesiones es algo que es común en Europa, por las mismas razones. Estamos con las mismas razones, las demográficas, las sociales y las académicas. Entonces, como decía Pilar, para nosotros es más fácil la integración de compañeros, de ingenieros que vengan de Iberoamérica, pero no tiene que ser necesariamente la única fuente. En cualquier caso, hay otras experiencias en otros países que están poniendo en marcha para paliar estas necesidades. En octubre, Francia anunció un plan para generar hasta 2030 1 millón de empleos en el entorno marítimo. Es decir, no solo ingenieros, sino todo el sector. 1 millón de empleos, un plan, por lo menos hay un plan. En Inglaterra se ha creado también una task force para estudiar cómo se modernizan los estudios de ingeniería, aportando nuevas tecnologías y hacerlos más atractivos para las nuevas generaciones. Es decir, este es un problema que tenemos en Europa. Y yo diría también en Estados Unidos. Hace también unas semanas ha salido una noticia que la fragata Constellation se va a retrasar un mínimo de un año en Estados Unidos por la falta de personal. O sea, entonces, lo que creemos es que necesitamos una política de Estado porque este es un problema de Estado. ¿Qué nos podéis decir sobre la carencia de docentes, aparte del problema que tenemos con el personal, sobre todo si queremos duplicar el número de egresados? A ver, ese es un problema gordísimo. Yo tuve ayer en el colegio tuvimos ayer una reunión con ANECA. Tenemos un país complicadísimo. Es decir, tuvimos una reunión con ANECA, pero ANECA, o sea, no, nosotros aquí no hacemos la ANECA de Cataluña, la ANECA de Galicia, la ANECA. Y la realidad es, y miro a Antonio, que en las escuelas, a ver, no, quizá a lo mejor no tanto en la de Madrid, hay un problema de que se están impartiendo materias específicas de ingeniería naval por personas que no son ingenieros navales. Se están tutorizando trabajos fin de máster por personas que no tienen la titulación de ingeniería naval. Y la situación de un buen mercado tampoco ayuda, porque digamos, la vida académica o la carrera académica no es atractiva, ¿no? O deja de ser todo lo atractiva que debería ser. A ello se une que con Bolonia, vuelvo al tema, resulta que los ingenieros, que somos ciencia aplicada, lo que se valoran son publicaciones, investigaciones, etcétera, como si fueran de humanidades o de ciencias puras, ¿no? Ahora, el año pasado, con la nueva normativa, se habla de que se va a valorar a la hora de acreditar a los profesores también para determinadas profesiones reguladas el ejercicio profesional, pero ayer precisamente estábamos presentando unas alegaciones, porque cuando ha salido eso a la hora para su implantación, ha salido audiencia pública, lo circunscribe específicamente a las profesiones sanitarias. Entonces, en el tema de la docencia, por supuesto que tenemos un problema y nosotros estamos en contacto con las distintas escuelas y los compañeros que están en ellas nos transmiten su desesperación de luchar contra que esta asignatura sea un ingeniero naval la que la imparta y no sea un licenciado, pues yo qué sé, en biológicas o semejante, ¿no? O sea, yo eso es lo que puedo decir. No, yo solo voy a aportar 2 datos. Uno es el número de catedráticos ingenieros navales en las escuelas en España. Hay 3. Solo 3. Solo 3 catedráticos que son ingenieros navales en las escuelas de España. Y tenemos, el segundo dato tenemos algún caso, no voy a decir qué universidad, un jefe de departamento de construcción naval que es un biólogo. Decidme si eso motiva a la hora de hacer una carrera tan complicada como esta y que normalmente, como se decía en la pregunta, es vocacional. ¿Pero qué se puede hacer? Pues estos son los problemas. ¿Qué se puede hacer? ¿Puede el Gobierno, las comunidades autónomas, el propio sector contribuir de alguna manera?
A ver, yo creo que la normativa no nos ayuda, un poco lo que acabo de mencionar, o sea, se está tratando a las ingenierías como si de la misma forma que las carreras de humanidades o las carreras de ciencias puras, y es que las ingenierías es una cosa diferente y para impartir materias de ingeniería los criterios son otros. Entonces, lo que pasa es que yo creo que eso no es sencillo porque acaba de salir una ley de universidades que, como digo, apunta... Bueno, yo no sé si soy la persona más adecuada para contestar esto, estando aquí sobre todo Antonio, ¿no? Pero a mí me parece que es un problema de difícil solución. Me parece que es un problema de difícil solución. Es verdad que sobre todo en algunas escuelas hay muchos profesores asociados que son los que están haciendo ejercicio profesional e imparten determinadas asignaturas, pero lo que es docencia, digamos, más a tiempo completo, ¿no? Y tal, ahí es donde tenemos una carencia importante. Y claro, si a la hora de tutorizar te tutoriza el proyecto el anteproyecto de un buque, te lo tutoriza un licenciado en no sé muy bien qué. Hay un problema digamos, de formación y hay un problema también de motivación. O sea, no es lo mismo que te enseñe una persona que lo conoce, lo vive, lo tal, y te lo está transmitiendo, que una persona que a lo mejor lo que ha hecho ha sido leer libros. Y preguntan en qué medida la inteligencia artificial puede ayudar a resolver el problema. ¿Es una alternativa a valorar? Yo de verdad que eso que lo conteste Antonio. Yo no. Vamos a ver, la inteligencia artificial es una herramienta más, es una herramienta. Lo que necesitamos es talento humano que utilice esas herramientas. Esas herramientas nos ayudarán a ser más eficientes, a ser más competitivos, a producir con más tecnología, con mucho más valor añadido, pero es una herramienta. Si lo que precisamente nos falta es inteligencia humana y sentido común. No artificial. Y preguntan también, para fomentar las vocaciones, ¿no vendría bien la creación de un buque escuela civil como hacen en otros países? Vamos a ver. Todo lo que sea ayudar es bueno. Y aquí hay iniciativas con las que estamos colaborando, estamos intentando hacer cosas, como por ejemplo Educación Azul, o con Ecomar, con Teresa y con Mercedes en Educación Azul, precisamente para fomentar vocaciones tempranas, es decir, desde el colegio, en los institutos, en el momento que se está creando el criterio y la decisión de qué quiere hacer uno en el futuro. Si no ponemos el mar delante de los chavales, difícilmente van a pensar que hay un trabajo y hay un futuro. Si precisamente lo que vemos es que no hay relevo generacional, incluso entre los trabajadores, entre las personas que estamos en el sector. Entonces, si no somos capaces de hacerlo atractivo desde pequeños, podemos poner muchos buques escuela, pero igual nos quedamos sin tripulación. ¿Qué medidas se pueden tomar para compatibilizar o facilitar la realización de prácticas de los alumnos y la realización del máster? ¿Cómo conciliar la vida laboral y académica? ¿Qué medidas se pueden tomar? A ver, no es que sea fácil, pero es verdad que yo siempre me acuerdo de, bueno, cuando yo era niña, esto era bastante habitual en empresas industriales que empleaban entonces lo que eran peritos y les facilitaban el que pudieran cursar la ingeniería superior. O sea, yo eso lo he vivido cerca, ¿no? Entonces, hay un tema que obviamente que es de horarios. Es decir, de alguna manera hay que facilitar la compatibilidad del horario laboral y del horario académico. Hay que facilitar, pues en periodo de exámenes a lo mejor ser más flexibles desde el punto de vista laboral. O sea, hay una serie de aspectos. Y luego hay un tema también que puede ser interesante, que es el económico. Por ejemplo, en las escuelas de grado que no tienen máster, eso implica que los alumnos que quieren cursar el máster tienen que desplazarse, pues los de Canarias a la península, los de Cantabria pues a la escuela la de Ferrol, la de Madrid, la que sea, ¿no? Entonces, bueno, pues el máster también tiene un coste económico en sí mismo más elevado que el grado. Pues a lo mejor eso también, ayudar desde el punto de vista económico a que eso no sea una barrera para que cursen el máster, pues son cosas que se pueden hacer. Otra pregunta. La ingeniería naval tiene un prestigio de excelencia que asusta a posibles
estudiantes. ¿No se podría cambiar un poco esa percepción cambiando el modelo hacia una ingeniería más, subrayado, de gestión y menos de investigación? Vamos a ver, lo que no nos podemos permitir es que si tenemos una imagen de excelencia no la sigamos manteniendo. Es cierto que precisamente el valor de nuestros profesionales es porque tienen esa capacidad de resolver problemas y de polivalencia que han conseguido a lo largo de unos años de estudio bastante importantes. Ahora bien, sí es cierto que esta carrera y esta profesión en muchos casos es intensiva en capital, es decir, nosotros manejamos proyectos que cuestan mucho dinero y que muchas veces nos vendría muy bien tener una formación financiera complementaria y de gestión. Entonces, una de las propuestas es hacer algo parecido a lo que se ha hecho en Barcelona con la Universidad Politécnica y la Fundación Pompeu Fabra. La Universidad Pompeu Fabra, en la que han hecho un doble grado de ingeniería y de gestión y de empresariales. Y es un doble grado que es muy selectivo, es decir, ahí el acceso es para las mejores notas. Esto es algo que en algún momento hemos estado valorando y que seguimos valorando. Es una posibilidad el poder contar con esa oferta de doble grado en conjunción con la Universidad Politécnica o con otra universidad y una universidad que tenga un gran prestigio, un buen prestigio en la formación de gestión, pero sí es algo que consideramos que sería positivo. Evidentemente no todos van a hacer ese doble grado, igual que no todos los ingenieros de caminos hacen doble grado en otras asignaturas o los ingenieros de telecomunicaciones hacen un doble grado en Derecho ni en Económica, no todos. Pero creemos que sí que puede ser interesante que esa oferta exista. Entonces está considerado y forma parte de las líneas de actuación. Y de todas maneras, a ver, yo creo que es un poco darle la vuelta. Si realmente a los ingenieros navales se nos considera profesionales de excelencia, se trata de utilizar eso para atraer a los mejores, ¿no? Es decir, para aquellos chavales que son ambiciosos y que quieren aprovechar todas sus capacidades para ser unos excelentes profesionales. Pues en lugar de ser un excelente médico, un excelente filósofo o sé un excelente ingeniero naval. Quiero captar a los mejores, ¿no?, para nuestra profesión. Preguntan también, ¿se han planteado organizar una comisión formada por ingenieros navales de mediana edad que organicen charlas en los colegios y en los institutos alumnos de tercero y cuarto de la ESO que ya tienen que elegir itinerario para darles a conocer qué es el grado de ingeniería naval, pero adaptado para que lo conozcan y que sepan la salida? Dice, muchos tenemos hijos en esas edades y se puede hablar con nuestros colegios e institutos para que puedan organizar esas charlas a los jóvenes. Sí, sí, sin duda. Esa es una de las líneas clarísimas que vamos a poner en marcha. A ver, tenemos que estructurarlo bien y demás, pero sí. De hecho, bueno, en parte el colegio tenemos un convenio con la Real Academia de la Ingeniería que tiene un programa que se llama Mujer Ingeniería y dentro de ese paraguas hemos hecho uno de Mujer Ingeniería Naval. Y una de las actividades que vamos a poner en marcha es el ir a los colegios, pero no se va a circunscribir a eso, lo queremos hacer más amplio. Ahí lo que es muy importante es los referentes, es decir, llevar a personas, a profesionales que tengan la capacidad de generar un buen referente para los chiquillos, ¿no? Nuestros compañeros de aeronáuticos nos comentaban que cuando Pedro Duque salió como astronauta y tal, hubo una explosión de chicos y chicas que querían estudiar ingeniería aeronáutica, ¿no? Y bueno, esa estela todavía la aprovechan porque como luego fue ministro y ahora tenemos esos dos astronautas y tal y cual, entonces yo creo que en nuestra profesión tenemos referentes magníficos, lo que pasa es que no los hemos construido, no los hemos explotado y no los hemos difundido. Pero ese trabajo también lo tenemos que hacer, ¿no? Eso, digamos, a nivel global. Y luego, a nivel de ir a visitar los colegios y escuelas, yo creo que tenemos muchísimos
compañeros que tienen esa capacidad de transmitir ilusión, motivación y atractivo por la profesión a los chiquillos, ¿no? Pues yo agradezco mucho la pregunta porque me permite hablar de mi libro. Como sabéis, a final de abril vamos a hacer nuestro Congreso de Ingeniería Naval, 24, 25, 26. El 27, que es sábado, estamos pidiéndole al Ayuntamiento de Madrid que nos deje utilizar el lago del Retiro para poner un modelo de una plataforma de aerogenerador flotante, que nos dejen llevar un modelo de un barco propulsado o propulsado a través de la energía a través de placas solares, que es una iniciativa que están construyendo en la escuela. Vamos a traer una iniciativa que es la que lidera Mercedes en Educación Azul, en la que los chavales están haciendo barcos de cartón tipo Optimis en los colegios. La verdad es que tiene un vídeo que es súper emocionante verlo y vamos a por lo menos intentar traer uno para ponerlo en el lago del Retiro. Estamos pidiéndole ayuda también al canal para que nos traiga un modelo de canal para hacer una botadura, simular una botadura y hacer también un ensayo de maniobrabilidad. Otra de nuestras empresas se ha ofrecido a traer una plataforma de producción de energía solar flotante. Vamos a intentar hacerlo en una esquina del lago del Retiro una vez que tengamos el permiso del Ayuntamiento para utilizarlo. Y a continuación lo que vamos a pedir es la colaboración de la Comunidad de Madrid para invitar a los colegios, a los institutos, para que pasen por allí ese sábado por la mañana y, desde luego, lo que queremos es visibilizar la tecnología que trae la ingeniería naval. Entonces, ese tipo de acciones pues son acciones que intentaremos repetir en todas nuestras delegaciones. Muchas gracias. Las preguntas de los asistentes ya se han acabado. Si os animáis a realizar alguna más, por favor, mandadla. Pero yo tengo dos preguntas. Una primera, relacionada con lo que acabáis de decir, y Educación Azul. En el clúster, como decía yo al principio de mi intervención, una de las prioridades que nos hemos fijado para los próximos años es intentar mejorar esta situación. No solo de los ingenieros navales, sino en general de todos los sectores que conformamos la economía azul. Y estamos viendo las posibles vías de colaboración con Educación Azul para hacerlo realidad. Otro de los objetivos prioritarios que tanto los vicepresidentes como el comité ejecutivo nos hemos planteado ha sido mejorar la comunicación. En los últimos años la comunicación no ha sido una de las prioridades. Y para intentar cambiar ese desconocimiento que existe en la sociedad sobre el mundo del mar, es fundamental comunicar. Y estamos trabajando ya en un plan de comunicación con la agencia que trabajaba históricamente con el clúster y bueno, espero que pronto sea una realidad y que podamos empezar a comunicar en positivo las cosas buenas que tiene el sector marítimo en su conjunto. Mi pregunta concreta es, desde el punto de vista de comunicación, en este plan que estáis planteando, tanto en el colegio como la asociación, ¿tenéis pensado, además de lo que acabas de contar del retiro, ¿tenéis pensado hacer acciones específicas que puedan ayudar a atraer a jóvenes al mundo de la ingeniería naval? A ver, tú sabes que la comunicación cuesta bastante dinero, ¿no? Entonces, depende de la capacidad económica que seamos capaces de atraer. O sea, nosotros creemos que este plan, lo he dicho al principio, no lo podemos llevar adelante solos. Necesitamos la colaboración y concitar las voluntades de empresas, administraciones y universidad. Creemos que, Diego lo llama oficina de proyecto, creemos que tenemos que generar una oficina de proyecto que a lo mejor suena muy pomposo, pero se puede materializar en que haya una persona específicamente responsable de llevar esto adelante. Y entonces, en la medida que seamos capaces, por supuesto, porque claro, hay determinados canales de comunicación que son los que llegan a un público más amplio, a un público más numeroso y algunos específicamente a determinados rangos de edad, ¿no? Entonces, todo eso es lo que tenemos que trabajar. Una pregunta muy relacionada con esto que acabo de preguntar y de tu respuesta. Dice, las profesiones más deseadas por la generación Z, ahora tenéis que meteros en Google para saber cuál es la generación Z, porque son influencer, actor, bailarín, según estudios recientes. Hacer campañas en medios dirigidos a la generación Z
y anteriores es fundamental. ¿Podríamos sumar fuerzas todos los que estamos aquí y crear un plan de atracción y comunicación que conecte con estas generaciones? En mi criterio, seguimos pensando con la mentalidad de nuestra generación. Y añade, la cultura del bajo esfuerzo actual y de la inmediatez de recompensa no ayuda a elegir ingeniería. Yo creo que tú lo has mencionado en cuanto a la iniciativa que estamos discutiendo en el clúster de comunicación, de un plan de comunicación de una manera amplia para todo el sector. Desde luego, como decía al principio, esto es una necesidad de la industria y es una necesidad en general de país. Esta misma iniciativa, antes comentaba Pilar que a través de la Unión Profesional de Colegios pues también se está trabajando. Desde el Instituto de Ingeniería, las asociaciones también están planteándose hacer unos estudios similares y también, lógicamente, tendrá que haber planes de comunicación en cada uno de estas iniciativas. Desde luego, esto tiene que ser una labor de lluvia fina. Las herramientas, el atraer o el hacer permear estas ideas pues a través de una serie de televisión, como se menciona en algún momento, o a través de TikTokers. Eso quien lo tendrá que decir en su momento son los expertos en comunicación. Pero sí es cierto que el mensaje lo tenemos claro, son los expertos de comunicación los que nos tienen que decir cuál es el canal más apropiado. Complemento yo tu respuesta a la pregunta de Tamara. Precisamente cuando la semana pasada se nos presentó el plan de comunicación, había una parte importante de redes sociales y de cómo llegar a estos jóvenes. Ahora el reto es bajar eso a tierra y ponerlo en práctica y ver si somos capaces realmente de realizarlo. Veo que hay algunas personas ahí escribiendo que tienen ganas de preguntar. Aquí viene otra. En la Fundación Ecomar llevamos 25 años educando, ya sabéis quién hace la pregunta, claro, sobre el mar desde muchos puntos de vista, medioambiental, deportivo, profesiones, etc. Hemos puesto en marcha una plataforma digital que llega a tercero y cuarto de la ESO y en 2 años llegará a todos los institutos de España. ¿Podemos utilizar estos profesores? Es que lo hemos comentado antes de empezar el acto, Teresa, y lo he dicho, creo que tenemos que trabajar juntos. O sea, tenemos que aprovechar las oportunidades y las posibilidades de unos y otros, unir fuerzas y tirar para adelante. Todo lo que beneficie y atraiga personas al entorno marítimo, para nosotros, para la ingeniería naval, va a ser positivo, en todo caso. Todo lo que desde la ingeniería naval podamos ayudar y contribuir a eso va a ser positivo. Entonces, yo creo que lo de la unión hace la fuerza, que es como muy tópico, pero yo creo que es muy real, ¿no? Y en este caso lo es. Absolutamente de acuerdo. Una pregunta de un ingeniero naval dolido y que puede animar el debate. ¿La impartición de asignaturas propias de la ingeniería naval por profesores que no son ingenieros navales no es intrusismo? Bueno, yo voy a intentar no calificarlo, pero en cualquier caso... ¿Legal o moral? Sí, sin entrar a calificarlo, pero en cualquier caso, lo que no parece es que responda a algo que tiene sentido común. Es decir, asignaturas que si decimos que esta es una profesión regulada, que para acceder a determinadas competencias hay que hacer un máster y que hay que tener una determinada formación, no parece que sea muy razonable que quien imparte esas formaciones no tenga esa preparación. No parece muy razonable que esté dirigiendo un proyecto a fin de carrera a alguien que no ha pisado una cubierta en su vida o no sabe ni siquiera lo que es una línea de agua. Es decir, tenemos que volver a traer el sentido común a la manera de estructurar unas enseñanzas tan críticas para nuestro país como son las ingenierías. No quiero decir que sean las más críticas, pero es que son críticas. Como decía al principio, este país necesita industria. El peso industrial del PIB en el PIB español va bajando en lugar de ir creciendo. Esto no nos lo podemos permitir. Entonces, necesitamos empezar por repensar cómo se ha adaptado Bolonia a los estudios de ingeniería, y ya no es ingeniería naval, es para todas las ingenierías, porque todos tenemos el mismo problema. Necesitamos repensar cómo se adapta esas ideas maestras de Bolonia a los casos de la ingeniería. Muchas gracias. ¿No os anima nadie más con ninguna pregunta?
Mercedes, ¿tú qué pasa? ¿No tienes papel y boli o qué? Ay, pobre Mercedes. Vente para acá. Yo comentaros con respecto a las iniciativas que se han comentado aquí, la de la campaña, está en nuestro plan de comunicación, de hecho creo que está aquí Carmen Herrero, tenemos ya detectadas todos los influencers mediáticos del sector y es una campaña que cuesta dinero y que creo que hay que hacerla bajo el paraguas de Educación Azul Clúster o como lo consideréis. Luego, en cuanto a iniciativas, aparte de lo del barco del retiro, que esperemos que nos dé la autorización y que bueno, va a participar un colegio que es Santa Gema, que Eduardo Albors nos ha ayudado a conseguir ese contacto, que ya se añaden como embajadores de Educación Azul. La semana que viene vamos a estar presentes en la Feria de Aula. Es una de las ferias más importantes en las que cada año creo que tenemos que estar las empresas del sector que realmente estén buscando talento. Nosotros este año, por medios y recursos, vamos de la mano de Salvamento Marítimo. No sé si hay alguien aquí hoy de Salvamento, pero vamos con ellos en el stand y bueno, nosotros con nuestros recursos hemos desarrollado a través de una empresa que se encarga de desarrollar realidad virtual de tal manera que los chavales cuando se acerquen al stand pues se vean uniformados pues con distintos generalmente creo que es el de capitán, pero luego tienen algunos desarrollados más para chavales jóvenes. De tal manera que ellos de alguna manera se vean en un barco, porque además Salvamento lleva un simulador y luego encima se van a ver, bueno, pues un poco la situación de patrones, capitanes, etcétera. Con lo cual, bueno, lo que quiero decir es que desde Educación Azul estamos ya trabajando. Tenemos pocos recursos y necesitamos mucha ayuda, pero mucha ayuda no solo económica, sino a nivel de voluntarios. De hecho, la semana que viene en Aula, una de las cosas que nos han ofrecido es varios talleres para dar charlas. Entonces, todavía no sé si está definido porque no lo llevo yo, pero ahí hace falta gente joven que vaya a motivar, que vaya a inspirar, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, creo que podemos hacer cosas, creo que estamos haciendo bastante trabajo desde las distintas instituciones, pero sí que creo que debería ser una sola voz y deberíamos ir todos bajo una única voz para hacer fuerza dentro del sector con todas las administraciones que tenemos. Muchas gracias. Muchas gracias, Mercedes. Se confirma que era complicado ponerlo en un papel. Una última pregunta a los ponentes. Si tuvierais la oportunidad de escribir una carta a los Reyes Magos para solucionar los problemas de los ingenieros navales, ¿cuáles son las acciones concretas que le pediríais? Es un poco las que hemos ido comentando. O sea, yo lo primero que cambiasen los estudios, o sea, porque es una de las cosas, ¿no? O sea, que eso gobierno. Eso gobierno, sí. Otra, pues la lámpara de Aladino, que nos den dinero para poner todo esto en marcha. ¿Quién tiene que dar dinero? El gobierno también. No, yo creo que es un esfuerzo común, o sea, es un esfuerzo, digamos, conjunto. Yo creo que necesitamos dinero de las administraciones, que ya se lo hemos pedido. necesitamos dinero, pero a ver, yo estoy en lo que dice Mercedes, o sea, no es solo dinero, es dinero, pero no es solo dinero. Necesitamos personas que inspiren, personas que puedan comunicar, personas que se puedan ofrecer como referentes, etcétera, ¿no? Un poco todo eso. En definitiva, bueno, en el estudio hemos definido unas acciones, hay como 16 acciones concretas, unas son de corto plazo, otras que son de medio y otras ya de más largo plazo. Desde luego han sobrevolado durante el diálogo de la mañana comunicación, formación, fomento de vocaciones y tal, pero hay algunas que son muy concretas. Entonces, para mí, la Carta a los Reyes Magos es el extracto del documento, la página 70 y 71 del informe. Ahora lo que decíamos, en la semana pasada que tuvimos el Consejo Consultivo, tuvimos la ocasión de establecer un diálogo con las empresas, con la administración y con las universidades. Vamos a priorizar las sugerencias, vamos a priorizar y vamos a establecer en qué plazo tiene que entrar cada una de esas acciones y empezar a hablar con las entidades, con las universidades, con los ministerios correspondientes para ponerlas en marcha. Un plan sin ejecución no va a ningún lado, entonces el siguiente es ejecutar. Está claro que es un asunto suficientemente importante como para que todos los partidos políticos, para que el Gobierno de España, para que las comunidades autónomas
se lo tomen en serio y apuesten por darle una vuelta a la situación. Bueno, con esto yo creo que vamos a terminar. Solo quería decir unas palabras para finalizar, y es que gracias a los miembros del clúster, gracias a colaboraciones como la que tenemos con la Armada o con la Guardia Civil, gracias al personal que trabaja echando unas hartas de horas en la secretaría del clúster, el clúster va como un tiro. Ya desde el mes de noviembre se han incorporado 8 miembros más y estoy convencido de que con el trabajo que vamos a hacer entre todos, la comunicación que vamos a hacer a partir de ahora y con el apoyo de todos los aquí presentes y los que no están presentes, vamos a conseguir los objetivos de que la economía azul, el mundo marítimo en su conjunto, sea realmente conocida en España y que nos vayan respondiendo a todas estas iniciativas y peticiones que vamos realizando. Con esto terminamos. Creo que tenemos por aquí un detallito para los ponentes de recuerdo, en agradecimiento a su presencia. Muchas gracias al casino también por darnos este maravilloso desayuno. Veo que todavía quedan algunas cosillas por ahí, a ver qué hacemos con ello. Y nada, hasta la próxima. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias.